Bueno, chicos, entonces vamos a resumir ahorita. Eh, en lo que entran todos, vamos empezando. Eh, la reproducción sexual, entonces, como resumen, para no salirnos del tema, nos dice que va a ser el proceso de crear un nuevo organismo descendiente, obviamente, a partir de la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar, obviamente, ¿no? No puede combinarse un humano con un chango, ¿no? Tienen que ser, obviamente, de la misma especie, ¿no? Aunque sí se puede dar ciertas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, creo que todos conocen el caso de la mula, ¿no? La mula que es un descendiente de dos especies distintas, como lo podría ser el caballo y como lo podría ser el burro, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. No nos vamos a meter mucho en el tema. De hecho, hay muchos ejemplos de ese tipo, pero como definición, una reproducción sexual va a ser eh, un organismo procreado de dos individuos de la misma especie, ¿vale? Pero ojo, con características únicas, diferentes a las de los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una recombinación genética que va a dar como resultado a que la progenie sea distinta, ¿no? Que tenga un vigor híbrido, que sea mejor genéticamente hablando tanto que el padre como de la madre, ¿no? Como característica es que se da el intercambio de gametos o se da la combinación de gametos, ¿no? En el caso de los seres humanos, para formar lo que nosotros conocemos como el cigoto o huevo, ¿no? Que es lo que se forma al mismo instante que el óvulo penetra, que el espermatozoide penetra el óvulo, se fusionan estos dos tipos de células sexuales, se fusionan en una sola, se forma el cigoto huevo, este cigoto huevo se empieza a reproducir celularmente hablando a una velocidad impresionante hasta formar lo que nosotros conocemos ya como un bebé, ¿no? Entonces, eso es una reproducción sexual, tiene muchas ventajas, que ya hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Variabilidad genética, generación de resistencias, individuos completamente nuevos, ¿no? Con ciertas características únicas. Eh, bueno, entre otras, porque hay muchísimas características. Y si hablamos de reproducción sexual, vamos a meternos en un tema bastante profundo, que ahorita no va a ser el caso, ¿no? Y volviendo al tema de lo que es la reproducción asexual, pues va a ser distinta, no vamos a hablar de que a ella no va a haber dos progenitores, como en el caso de la sexual, sino que solamente se necesita un solo progenitor, ¿no? Y este progenitor Y este progenitor, va a aportar todas las características a la nueva generación, ¿vale? No necesitamos una combinación genética, pero ojo, tiene ventajas y tiene desventajas. Les voy a decir cuáles son. Una de las ventajas es que es una reproducción muy rápida, ¿no? Obviando el hecho de que no se necesita una pareja como tal, eh, su división es rápida y simple, ¿no? No necesitan producir células sexuales, que es algo que en el mecanismo sexual obviamente se tiene que dar. Aquí no se necesitan células sexuales, no se gasta energía en las operaciones previas a la fecundación, ¿no? ¿A qué nos vamos a referir? Aquí no necesitamos rituales de apareamiento, ¿no? No va a haber peleas entre los machos, entre las hembras, no va a haber todo cortejo que se necesita en una reproducción sexual, que es parte de los mecanismos, aunque suene chistoso o irrisorio. Aquí no se necesita nada de eso, ¿no? Aquí solamente se necesita un solo individuo que tenga la capacidad de reproducirse o de autorreproducirse, ¿no? ¿Cómo se va a reproducir? Por medio de esporas, por medio de fisión transversal, por medio de gemación. Eh, y tiene otra ventaja también, que le permite a los individuos colonizar rápidamente territorios, ¿no? La reproducción implica también colonización geográfica. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una ballena. Imagínense, una ballena que obviamente se reproduce por un medio sexual, tarda 12 meses de gestación. Imagínense eh, estar embarazada por 12 meses para tener una sola cría. Una sola cría. Y si esa cría se llega a morir,
pues es un año desperdiciado completamente. Pero no es lo mismo, por ejemplo, una lombriz, ¿no? Una lombriz que se reproduce promedio asexual, en un año no va a tener una sola cría. Va a tener cientos, puede ser que miles. Sí, fácilmente pueden ser miles de crías. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, los animales que se producen, o los organismos más dicho que se reproducen por este tipo de reproducción, aparte de que es rápida, les permite colonizar en poco tiempo los territorios, ¿no? Son ciertas ventajas que tienen. Es una reproducción sexual, una reproducción asexual, es simple, es rápida, ¿no? Y no se necesitan parejas, no hay rituales previos de conquista. Pero tiene sus desventajas también, ¿no? No hay variabilidad genética. Se da una situación de clones. ¿Por qué? Porque pues, los individuos son, pues imagínense, si yo me reproduciera por reproducción asexual, perdón, todos mis hijos serían iguales a mí. Y si yo soy diabético, por ejemplo, ¿no? Que no lo soy, gracias a Dios, pero si lo fuera, imagínense, mis hijos serían diabéticos a fuerzas, ¿no? No habría una posibilidad de que no lo fueran, sería a fuerzas, porque yo lo soy. Y como el material genético es mío, pues, pues se da esta situación. En cambio, una reproducción sexual, puede ser que yo sea diabético, pero a lo mejor la madre no lo es. Y entonces hay una situación donde ya la recombinación genética puede jugar a favor de que los nuevos individuos que nazcan ya no nazcan con la enfermedad. ¿Me entienden? Esta es una desventaja de la reproducción asexual, que los organismos, al ser copias del progenitor, pues también cuentan con tanto con sus debilidades como con sus fortalezas, ¿vale? Y entonces esto es resultado de que no hay variabilidad genética, que sí se da en la reproducción sexual, ¿no? Son genotípicamente equivalentes, creo que ese es el término correcto, ¿no? Son genotípicamente equivalentes. Aquí no vamos a hablar en la reproducción sexual, vamos a hablar de un término que acuñó Darwin, que se llamaba selección natural. ¿Qué decía Darwin? Darwin, que es el padre de la biología, ¿no? De la evolución de este señor, y me desarrolló o fundó o cimentó todo o gran parte del conocimiento que hoy tenemos sobre la biología. Y él decía que solo los individuos más fuertes, ¿no? Cuando hablaba de fuertes se refería no solo físicamente, a lo mejor los más rápidos, los más coloridos, los más sonoros, los que volaran más alto. Bueno, a los individuos mejores, pues a eso se refería Darwin. Decía Darwin, solo los individuos más fuertes serán capaces de transmitir sus características genéticas a la siguiente generación, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Es lo que vemos hoy en día en la naturaleza, ¿no? Por eso los elefantes se pelean, por eso los renos se pelean, por eso hay rituales de apareamiento que incluyen colores, sonidos, bailes inclusive, ¿no? Demostrando que el individuo, el macho en este caso, es el más fuerte, el más rápido, el más distintivo, el que mejor canta, bueno, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Así está demostrando el macho que es el fuerte, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se le llama selección natural. La naturaleza va descartando a los individuos débiles, a los organismos más débiles. Ojo, cosa que no se da en los seres humanos como tal, ¿eh? Pero en la naturaleza, en el resto de los animales, sí se da, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos, hay un dicho, ¿no? Que dice que para cada cajetín descosido hay un roto, ¿no? Pues, pero en la naturaleza no se da así. Un reno sin cornamenta es un reno que va a morir sin reproducirse. Un elefante sin colmillos es un elefante que no va a poder pelear por el derecho a reproducirse. Un perro que no tiene el suficiente tamaño y fuerza es un perro que no va a poder reproducirse. Entonces son individuos débiles para la naturaleza. Son individuos incapacitados y que dice Darwin que no merecen, por la selección natural, no merecen
reproducirse, ¿no? Entonces, esto es una desventaja de ciertos organismos. Pero en el caso de la reproducción asexual, pues no se puede elegir. ¿Por qué? Porque todos son iguales, ¿no? Al ser individuos clónicos, puede ser que todos, en caso de dado una enfermedad, pues todos se mueran, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber organismos débiles, organismos fuertes, realmente son equivalentes. Sería muy difícil que realmente se llegue a dar esta situación, ¿no? Aunque, ojo, hay organismos, fíjense, cómo es la naturaleza caprichosa. Hay organismos que se reproducen por los dos tipos, tanto por reproducción sexual como por reproducción asexual. Y esto me va a dar una fortaleza del organismo increíble. ¿Por qué? Porque cuando el organismo lo requiera reproducirse rápidamente, se va a reproducir por medio de reproducción asexual. Pero cuando el organismo lo requiera, también se puede reproducir de manera sexual, lo que va a generar individuos más fuertes, más resistentes, mejores, y que van a poder variar la genética de la especie, ¿no? Entonces, esto se da mucho en las plantas. De hecho, mucha gente cree, o tenemos la concepción, o la mala concepción, de que los animales somos los organismos más fuertes de este planeta. Realmente no lo somos. Yo diría que las plantas son los organismos más fuertes de este planeta. ¿Por qué? En primera son autótrofas. ¿Qué quiere decir? Que son capaces de generar sus propios alimentos. No necesitan de comer, no necesitan de consumir a otros organismos. Solamente ellos reproducen o producen su propio alimento, ¿no? Eso. Por otro lado, se reproducen de manera sexual. Las plantas tienen un órgano sexual, que en este caso es la flor. La flor es un órgano sexual como tal, pero también se reproducen de manera asexual, ¿no? A lo que nosotros le conocemos como reproducción vegetativa. Entonces, imagínense qué fuerte es este organismo, que inclusive siendo mutilado, puede volver a crecer. Y la parte que es mutilada, si la siembras, crece y genera nuevos individuos, nuevos organismos. Cosa que si yo me vuelo un brazo, pues ya no me va a crecer, ¿no? Y si yo siembro mi brazo, pues no va a crecer otro ojo, ¿no? Entonces, fíjense, eso es una desventaja de los animales, ¿no? Pero en el caso de las plantas, pues son organismos muy evolucionados realmente, ¿no? Que pueden dar este tipo de situaciones y que se reproducen por los dos tipos, ¿no? Tanto sexual como asexual. Ahora, entonces, volviendo al tema de lo asexual. Ventajas son de que se reproducen rápidamente, de que no necesitan una pareja, de que no hay gasto energético como tal para todo este ritual de apareamiento. Desventajas, pues es que no hay una selección natural, porque todos los organismos son semejantes, son clónicos, como lo decimos, son equivalentes, y puede ser que en un ambiente hostil no sobreviva ninguno, ¿no? O sobreviven todos o no sobrevive ninguno. ¿Por qué? Porque son similares, entonces lo que afecta a uno va a afectar al otro. Y en el caso de los organismos de reproducción sexual no pasa esto. Porque damos el ejemplo de la pandemia, ¿no? Hay algunos que de volada cayeron, que diría Darwin, o desde el punto de vista biológico que Darwin nos expresó, pues son los individuos más débiles, ¿no? Pero hay algunos que van a ser muy resistentes. Entonces, estos organismos resistentes son los que van a heredar sus características genéticas a la nueva generación, ¿no? No sé si han visto en las noticias cuando hablan de esto del COVID, del coronavirus, dicen que hay la población, ¿cómo le dicen? La población en riesgo, ¿no? ¿Cuál va a ser la población en riesgo? Pues van a ser los niños, no, los niños chiquitos, hablamos de 5 años para abajo, ¿no? Van a ser los adultos mayores, van a ser la gente que tiene alguna enfermedad crónica degenerativa, como lo podría ser a lo mejor la diabetes, presión arterial, bueno, hay muchas. Gente que tiene enfermedades
pues ya de cajón, ¿no? Que tenga cáncer, que ya esté luchando con una esclerosis, que ya esté luchando con alguna otra enfermedad. Es una población en riesgo. ¿Qué es lo que va a pasar? Biológicamente hablando, ojo, porque no quiero que lo tomen a mal, pero biológicamente hablando, van a ser organismos ya débiles, que la naturaleza misma los va a descartar. Entonces, esto pasa en los animales, esto pasa en los seres humanos, esto pasa en todos los organismos de los 5 reinos, ¿no? Recuerden que hay 5 reinos en los que se dividen los organismos. Esto va a pasar en todos. Ya eso se le llama selección natural. La reproducción sexual nos va a dar la ventaja que dentro de la selección natural nos va a dar organismos fuertes, organismos que van a poder sobrevivir a cambios de clima, a enfermedades, a escasez de alimentos, bueno, etcétera, a todos los dimes y diretes que la naturaleza va a dar. Entonces, es muy importante, con esto es lo que les quiero decir, que los dos tipos de reproducción tienen ventajas y desventajas, ¿no? La reproducción sexual también tiene sus desventajas, ¿no? Una es que es lenta. La reproducción sexual es lenta, ¿no? Entre más grande sea un organismo, más lento es su reproducción. El caso, por ejemplo, de las ballenas, 1 año, imagínense, de gestación. Elefantes, otro tanto. No sé si el elefante creo que son 11 meses o algo así. No tengo el dato preciso, pero me parece que por ahí anda, ¿no? Entonces, es bastante tardado ese tipo de reproducción. Organismos que nada más reproducen de un solo individuo, ¿no? Por ejemplo, el elefante pues no va a tener gemelos, ¿no? Va a tener uno. La ballena pues también va a tener uno. Y es una desventaja si lo ponemos desde ese punto de vista. Porque, por ejemplo, en el caso de los elefantes, uso mucho este animal porque no sé por qué me viene a la mente. En el caso de los elefantes, si los cazan, ustedes saben que son producto son cazados, ¿no? Ilegalmente hablando, pues imagínense, en 1 año pueden cazarse 1000 elefantes, pero en ese año no se van a reproducir los 1000 elefantes. Entonces llega un punto en que la reproducción sexual es un limitante para la conservación de la especie, ¿no? Sin embargo, la reproducción asexual se da de otra manera. Si el elefante se reprodujera por un medio asexual, pues no importaría cuántos elefantes estuviéramos cazando. ¿Por qué? Porque así como los vamos cazando, se reproducirían a una velocidad tal que no habría una merma en la población. Al contrario, ¿no? Se tendrían que cazar. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, vamos a ver que hay desventajas, vamos a ver que hay ventajas. En el caso vamos a esclarecer las diferencias entonces, ¿no? Resumiendo, hay 2 tipos de reproducción, sexual y asexual, ¿no? La primera, la reproducción sexual, hay variabilidad genética, hay vigor híbrido, hay individuos genéticamente mejores que padres y madres, ¿no? Hay individuos favorecidos por la selección natural, que quiere decir que los individuos más fuertes van a sobrevivir a casi todo y van a heredar sus características, ¿no? Hay resistencia a enfermedades, eso es como ventaja, ¿no? Como desventaja, pues es una reproducción de tipo lenta, es una reproducción que requiere todo un ritual, todo un cortejo, y que se da, inclusive en los seres humanos, ¿no? No creo que haya una sola especie que no lleve a cabo un cortejo previo a un apareamiento. Entonces la reproducción sexual es una desventaja, por así decirlo. En la reproducción asexual es una reproducción de tipo rápida, solo se necesita un solo progenitor, ¿no? Hay múltiples medios, ¿no? Repito, está la gemación, está la reproducción vegetativa, está la fusión binaria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos. Tiene sus desventajas también, que genera individuos clónicos, ¿no? Similares, equivalentes, como lo quieran llamar, que o puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, ¿no? En un medio hostil puede ser que a todos se los lleve el payaso, como quien dice. ¿Por qué? Porque no va a haber individuos más fuertes que generen resistencia. Y pero es un tipo de reproducción rápida.
con organismos que se reproducen rápidamente. Las bacterias se reproducen por este tipo de mecanismo. Por eso cuando un organismo está invadido por bacterias, se tiene que actuar rápido, porque la reproducción asexual es así. Si un organismo no se cura rápidamente, la colonia de bacterias crece a un ritmo impresionante. De hecho, nosotros convivimos con las bacterias, ¿no? Si ustedes tienen una novia, tienen una pareja o lo han tenido, supongo que todo el mundo ha dado un beso. En un beso se transmiten miles, y me estoy quedando corto, miles de bacterias. Tanto de ida y vuelta, esto es ida y vuelta. Entonces, en este caso, hay veces que si la persona está enferma, te puede causar ciertas situaciones, ¿no? Enfermedades de este tipo. No solo, inclusive hasta en la piel. Porque en la piel, si ustedes pudieran ver su piel con un microscopio, se darían cuenta que su piel ahorita mismo, en este mismo instante, está invadida de bacterias, ¿no? Entonces, son organismos que rápidamente van a cubrir tu piel, van a cubrir internamente tu organismo, que van a tener múltiples medios de entrada, ¿no? Tu boca, tu nariz, tus orejas, tus ojos. De ahí que, por eso dicen que lávate las manos, ¿no? Porque realmente es literal que te entran las bacterias, ¿no? En un simple gesto como lo es un beso, entran miles, más en un beso porque vamos a ver que hay intercambio de fluidos, ¿no? La saliva. Entonces la saliva que te entra y que te sale, pues ya va incluida con tu paquetito de bacterias, ¿eh? Entonces, son organismos, perdón, no animales, organismos que se van a reproducir así. Y que internamente, ya estando dentro de tu cuerpo, también se van a seguir reproduciendo, ¿eh? Hay hongos que internamente van a crecer en tu organismo. Entonces, por eso es que es muy importante mantener ciertos niveles de higiene, porque estos organismos se reproducen muy rápidamente. Y para acabarlos está medio cañón. Precisamente por eso, por la reproducción tan rápida que tienen. Yo mato 5, pero en lo que maté esos 5 se reprodujeron 10. Y así, ¿no? Entonces, es un poquito complicado con estos organismos. Pero si tú le llegas a dar el clavo con lo que vas a matarlos, te llevas a todos. Porque como son idénticos, son clónicos, vamos a ver que no hay individuos resistentes. Aunque, ojo, no sé si ustedes han escuchado cuando les dice el doctor, toma su medicina, pero te la tiene que tomar por 5, 6, 7 días, ¿no? Y cada 8 horas, cada así. Bueno, ¿qué es lo que pasa? De repente nosotros somos indisciplinados y decimos, pues me la tomo un día, 2 días y ya me siento bien y ya me olvidé de la medicina. Y a los 3, 4 días, pues recaes, ¿no? Recaes y te vuelves a enfermar, te vuelves a sentir mal. ¿Por qué es esta situación? Bueno, porque cuando yo ataco a un organismo de este tipo, ya sea bacteria, sea virus, ¿no? A lo mejor un protozoo, un hongo, un organismo patógeno que entra a mi organismo, si yo lo ataco, pero no lo ataco con la suficiente fuerza, ¿no? O sea, tomándome mis medicamentos, como ellos se reproducen por reproducción asexual, van a generarse individuos rápidamente. Pero no solo eso. Como yo les estoy dando pequeñas dosis de medicamento y no acabo el tratamiento y lo interrumpo, les genero resistencia. Es como las vacunas, ¿no? Si yo me vacuno, pues genero alguna resistencia sobre la enfermedad por la que me están vacunando. Entonces cuando yo no tomo mis medicamentos, los estoy vacunando a ellos, a ese medicamento. Y ya no le hacen nada la penicilina, ya no les va a hacer nada la ampicilina o lo que ustedes estén metiendo. Pero que las nuevas generaciones, como se reproducen así, están creciendo con resistencia, ¿no? Entonces, ojo, esa es una desventaja, bueno, desde el punto de vista médico, para los organismos que se reproducen, para organismos como nosotros, que no tomamos o que luchamos contra organismos de tipo de reproducción asexual, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso también. Entonces tenemos, resumiendo, 2 tipos, sexual, asexual, ¿no? Hay ventajas y desventajas de ambos tipos. En el caso de los animales complejos, nos vamos a reproducir de manera sexual. En el caso de los animales, del resto de los organismos, de manera asexual. Hay organismos que se reproducen por los 2 tipos. Ejemplo, en los casos de las plantas,
son de reproducción sexual y de reproducción asexual. No el 100%, pero sí el 90 y tantos por ciento, ¿no? Bueno, creo que vamos a ver que en el caso de lo sexual hay intercambio de gametos, hay gameto masculino, hay gameto femenino. Repito, en el caso de los animales o de los seres humanos, está el espermatozoide como gameto masculino, está el óvulo como gameto femenino. También hay variabilidad genética. ¿Qué quiere decir la variabilidad genética? Que los individuos que van naciendo van a ser distintos con genes o combinación de genes distintas que van a aportar un enriquecimiento en el mapa genético de la población, ¿no? Hay características dominantes, hay características recesivas en el caso de la reproducción sexual. Las características dominantes son las que se manifiestan, ¿no? Las que yo puedo ver en mi organismo. Las características recesivas son las que no estoy manifestando, que a lo mejor tiene mi mamá, tiene mi papá, pero yo no las saqué. Pero puede ser que mis hijos o mis nietos sí las lleguen a manifestar si se da la combinación genética necesaria, ¿no? La reproducción sexual, repito, trae resistencia a enfermedades, adaptación al clima, trae mejoras en todo sentido. La reproducción asexual tiene también sus ventajas, ¿no? Estamos repitiendo todo esto, pero es para que se les grabe. La reproducción asexual tiene una reproducción de tipo rápida, ¿no? Es un mecanismo sumamente rápido. ¿Por qué? Porque no gasta energía, porque no necesita más que un solo progenitor, porque como al ser de tipo clónico, no se dan estas variantes, ¿no? Que podríamos manejar en una de tipo sexual. Bueno, entonces vamos a tener muchas ventajas y desventajas, por así decirlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en el caso de las plantas, como organismos, son dentro de los más evolucionados, ¿no? Porque se dividen o se reproducen, perdón, por ambos tipos, dependiendo de la situación, del medio ambiente y, bueno, de lo que se dé, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Les voy a dejar una actividad, de aquí, se las digo desde aquí, y ahorita la subo al Classroom. La vez pasada no les dejé nada, pero ahorita sí les voy a dejar. Me van a hacer un cuadro comparativo, es algo muy sencillo, de los diferentes tipos de reproducción asexual, ¿sale? Yo les mencioné hace rato cuáles son los diferentes tipos de reproducción asexual. De hecho, hay múltiples tipos, ¿no? Pero bueno, les menciono algunos así rápido de los que se me vienen a la mente para que no se me vaya. Está la gemación, está la fragmentación, también la van a encontrar como excisión, un poquito complicado de pronunciar. Está la bipartición, está la esporulación, está la partenogénesis, está la reproducción vegetativa. Me parece que son esos 6, pero hay más, ¿no? Entonces ya los buscan, hacen un cuadro comparativo en su cuaderno sobre cuáles son las diferencias, en qué consiste cada una de ellas, ¿vale? Y bueno, yo creo que los dejamos hasta aquí por hoy. Yo los veo el día viernes. Sale, chavos. Hasta aquí lo dejamos.